Bienvenido, gracias por acompañarnos, maestro. Antes de pasar a la conferencia, vamos a ceder el micrófono para que nos diga el mensaje que nos manda nuestro alcalde a través de la voz de nuestro secretario, el licenciado Benjamín Pérez Hernández. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todas ustedes, integrantes de esta Guardia Civil Municipal de Ciudad Graciano Sánchez. Gracias a todos por acompañarnos. Dar la bienvenida al licenciado y maestro César Morelos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Queremos hacer principal énfasis en la disposición que ha mostrado esta Comisión Estatal de Derechos Humanos en los asuntos que atañen al municipio de Soledad. Y bueno, sin duda, las y los soledenses merecen los mejores servicios que podamos brindarles. Es una obligación de todos los que formamos parte de esta administración municipal el esforzarnos día a día para lograr este objetivo. El día de hoy conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y por eso pedimos atentamente a la Comisión y no dejar pasar esta oportunidad para robustecer sus conocimientos en el sentido de la importancia que reviste todos los actos que nosotros llevamos a cabo, desde una detención, desde una revisión, una puesta a disposición, todos los actos que al interior de esta Guardia Civil Municipal se despliegan, deben revestir una formalidad, y qué mejor oportunidad que el día de hoy, acompañados por el maestro, de reafirmar esos conocimientos y sobre todo pedirles enfáticamente a todos ustedes que no los dejen de lado. Sin duda somos el reflejo de las autoridades que damos la cara, ustedes son el reflejo de sus familias en su trabajo, comandantes el reflejo de su personal y así sucesivamente hasta llegar al presidente municipal. De parte de él les envía un cordial saludo, les reitera el apoyo a esta Guardia Civil Municipal, lo que hemos estado trabajando desde ya hace un par de meses, lo van a ver materializado en las próximas semanas y sobre todo queremos dar todas esas, no solo estímulos monetarios o percepciones laborales, sino dotarles de las herramientas para que puedan desempeñar una mejor labor cada día, así como de la infraestructura. Bienvenido maestro, bienvenidos todos ustedes, gracias por atendernos, bienvenidas también las autoridades de esta fuerza que nos acompañan, licenciada Valeria, coordinadora de Derechos Humanos. Sean ustedes bienvenidos y gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Y cedemos el micrófono a nuestro ponente, el maestro José Cruz Morelos Torres. Muchas gracias por la invitación. Para que el tiempo que tengo estimado para impartirles esta conferencia, como ustedes pueden ver ahí en la presentación que está en pantalla, tiene que ver la función policial en torno o frente a los derechos humanos. En un día tan importante como lo es el día 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es un día para conmemorar, un día para reconocer, y qué más que estar presente aquí compartiendo esta información, esta experiencia también de formación profesional en materia de derechos humanos que les puedo compartir. Sobre todo en una función con la que ustedes se empeñan, que es la figura principal que tiene que ver con el respeto y la garantía de los derechos humanos y los derechos fundamentales de todas las personas. Se han de preguntar, bueno, ¿por qué son la principal figura que tiene ese papel tan importante que es la defensa, protección y garantía de los derechos humanos? Porque las corporaciones policiales pues trabajan arduamente 365 días del año, llueva, truene o relampaguee, bajo cualquier circunstancia. Y eso es algo que tiene que reconocerse. El Estado, a través de sus instituciones, se vuelven en figuras y pilares importantes que tienen que ver con esta defensa, protección, garantía, reconocimiento de estos derechos humanos fundamentales. Y obviamente la seguridad pública pues es uno de esos pilares
en esta presentación, que más que una presentación de decirles que hoy, valga la redundancia, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, es una reflexión acerca de lo que nosotros hemos comprendido y lo que queremos saber, qué es lo que queremos hacer frente a los derechos humanos, pero también hablar o establecer cuáles son todavía estos grandes retos que tenemos frente a esta defensa, protección y garantía de nuestros derechos humanos, pero también de los derechos que tenemos que proteger y garantizar hacia la ciudadanía. Y esa es una labor que se vuelve complicada, que se vuelve compleja, porque pues ustedes, yo les decía hace unos instantes, donde ustedes en esta labor ardua de 365 días, 24 horas, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Cuando ustedes tienen que cubrir estos horarios o estos turnos, que en ocasiones se vuelven extenuantes y bajo circunstancias en las que hoy, precisamente frente a estos índices de violencia, de criminalidad, pues tenemos que hacer ese ejercicio, ser garantes de esos derechos humanos fundamentales. Entonces, no es una labor sencilla, es una labor compleja, pero también hay que entender y comprender qué significa esa expresión derechos humanos. ¿Sí? Y esa parte, ya lo decía el secretario, en relación a qué es lo que nosotros traemos también desde casa, qué es lo que nosotros reflejamos de lo que traemos en casa, porque en ocasiones, y mucho de esto lo hemos aprendido, o lo hemos visto, o lo hemos traído precisamente de lo que nos han formado en casa, en nuestra escuela, o incluso también, porque no, lo que nos han formado en nuestros espacios de trabajo. ¿Sí? Lo que bien se aprende no se olvida, pero también a veces lo que mal se aprende es lo que afecta precisamente la labor o la función de los agentes del Estado. Y no me refiero nada más a agentes del Estado, agentes del policía. Cualquier agente dotado o investido de autoridad. Estoy hablando, particularmente sí de ustedes, pero también de maestros, de personal administrativo, de todas las dependencias federales, estatales y municipales. Y en ocasiones pareciera que eso que mal vemos o escuchamos de lo que hace el Estado, ¿sí? se adquiere de manera natural. Yo creo que no. Yo creo que eso se aprende de lo que vemos y de lo que observamos. Hay algo que también hay que reconocer precisamente en este día, es que con el paso de los años, las corporaciones policiales, específicamente corporaciones municipales, se han ido perfeccionando o se han ido profesionalizando, porque también hay que ver que hay una historia muy negativa atrás de lo que representa la seguridad pública o la seguridad ciudadana ahora en esta labor que ustedes desempeñan. ¿Qué tanta confianza refleja su investidura, su placa, su uniforme, su presencia frente a la ciudadanía? Y eso es algo de lo que tenemos que reflexionar el día de hoy. Son grandes retos que tenemos y que de alguna manera esta presentación ¿sí? Va precisamente a versar sobre eso. Entonces, voy a empezar con esta presentación. Cuando escucho y veo esta expresión de derechos humanos, ¿en qué pienso? ¿En qué piensan ustedes? Y aquí vamos a dividir dos aspectos. El aspecto que tiene que ver como persona, como ser humano, sin ninguna investidura, pero también tiene que ver con la otra parte. ¿Qué pienso y qué es lo que yo puedo imaginar de qué significa esa expresión cuando me pongo esta investidura de autoridad? Y es una cuestión en la que nosotros, quienes estamos dentro del servicio público, tenemos que jugar en esas dos esferas y que de alguna manera es complicado y complejo. Porque ¿qué pasa cuando la ciudadanía viene y me hace un reclamo, me amenaza, me intimida? ¿Cómo debo de actuar? ¿Como autoridad o como un ciudadano que no tiene ninguna investidura de autoridad? ¿Cuál es mi papel frente a esa situación? Y eso es algo que a veces es muy difícil equilibrar.
la capacitación y la profesionalización, por ejemplo, de ustedes hacia la función policial es valiosísima, porque eso también rompe esquemas, rompe paradigmas, incluso de lo que podemos estar pensando, de lo que significa esa expresión de derechos humanos. Entonces, esta primera pregunta deja esta reflexión de qué pienso, o en qué pienso de esta expresión cuando soy agente de autoridad y cuando soy un ciudadano común y corriente. ¿Qué es lo que pasa con ustedes cuando van a su casa cuando están ustedes en esta situación de franqueza, ¿no? ¿Sí se dice así, franqueza? Cuando están en esta franquicia, y que van a llevar a sus hijos o hijas a la escuela, y escuchan que la maestra, los maestros, les dijo algo, los maltrató, o ustedes incluso cuando son víctimas de discriminación, porque saben que son policías, o incluso cuando ustedes van en la calle con su uniforme, que van para su casa, que por el hecho simple de verlos con el uniforme ya son señalados como una policía impune, corrupta, porque pareciera que todos, el día de hoy, todos los agentes policiales son del mismo color. No hay esa distinción entre policías municipales, bueno, salvo la Guardia Civil Estatal, pero muchas corporaciones portan el mismo uniforme, el mismo color, la misma insignia, y a veces la ciudadanía no alcanza a percibir eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa precisamente con esta expresión cuando yo digo eso? Por eso es importante hoy hacer además de conmemorar el día, también hacer esta reflexión respecto a qué es lo que yo pienso, qué es lo que yo quiero incluso de esto que significa esta expresión de derechos humanos. Hay algo interesante antes de entrar más a fondo de esto. ¿Cuáles son estos principios o esos ejes rectores que rigen a la función policial? La eficiencia, la eficacia, la honradez, la legalidad. ¿Quién me ayuda? La objetividad, la lealtad y una, no menos importante, ¿cuál? El apego a los derechos humanos. ¿Qué? Apego de trabajar en apego a los El derechos humanos. respeto irrestricto a los derechos humanos. ¿Y qué significa eso? Si entendemos el concepto de objetividad, de legalidad, ligado precisamente a ese respeto irrestricto de los derechos humanos, es una cuestión en la que precisamente tenemos que empezar a reflexionar sobre esto. Si yo no sé qué significa esa expresión, porque aparte a mí me enseñaron que igual que los derechos humanos, incluso puede ser esa impresión, como me ha pasado. Me pareciera que los derechos humanos están nada más en una institución que se llama Comisión Estatal o Comisión Nacional o Procuraduría de Protección. ¿Sí? Pareciera que nada más están los derechos humanos. No, los derechos humanos están en la Constitución. La legalidad y la objetividad y la honradez, la eficacia, la eficiencia, pues viene precisamente de todo eso que tenemos que reconocer que está en nuestra Constitución, de todo lo que tenemos que obedecer que emana de ella, y que obviamente está ligada y asociada al respeto restricto de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, esa es la primera parte. ¿Sí? Ahora, una breve evaluación después de esta primera pregunta es: ¿qué es lo que sirve verdaderamente de los derechos humanos? Hay mitos y hay realidades, como hay mitos y realidades alrededor de lo que pasa con los agentes de policía. Tampoco podemos generalizar que todas las instituciones del Estado son corruptas, ¿o sí? Si generalizamos, entonces tenemos una mala impresión, o a lo mejor no tenemos ni la menor idea de lo que verdaderamente hace una institución, una dependencia del Estado. ¿Sí? ¿Dónde, cómo aprendí lo que es el de derechos humanos? ¿Quién se acuerda en promedio? Bueno, por las caras que veo y
las edades que puedo suponer, en promedio, ¿quién recordará su infancia en sus materias, en la escuela primaria, secundaria y bachillerato sobre todo? ¿Qué era lo que nos hablaba de lo que era eso de los derechos humanos? Déjenme adivinar, yo soy aquí. Nos hablaban de las Naciones Unidas y nos hablaban de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nada más. Y de la Constitución nos hablaban única y exclusivamente del artículo 2º, artículo 3º, 27, 123 Constitución. Y los demás, la seguridad, la libertad de tránsito, ¿dónde está eso? ¿Dónde está mi derecho a la seguridad? A la seguridad social, el derecho a dedicarme a lo que yo quiera, mientras sea lícito, ¿verdad? Entonces, ¿dónde? ¿Cómo aprendí? Y lo desafortunado es que, también en mi experiencia, en muchas corporaciones, se ha aprendido prácticamente, como diría el dicho, a golpe y porrazo. A lo que nos dicen nuestros superiores, o lo que nos dicen ahí luego los compañeros de que los derechos humanos es una institución que protege delincuentes. ¿Sí? Eso es lo que a veces hemos escuchado. Y yo que tengo 23 años de servicio en la comisión, eso es algo que se ha ido erradicando afortunadamente. ¿Por qué? Porque también hoy encontramos agentes de policía profesionalizados en seguridad pública, en derecho, en criminología, en criminalística, etc. Y eso obviamente cambia mucho esa percepción de lo que hoy podemos comprender qué significan los derechos humanos. Ahora, otra pregunta. ¿Dónde, cómo aplico lo que sé sobre derechos humanos? Si se supone que somos autoridades en el ámbito de nuestras competencias, no puede generarse que nada más son los agentes de policía, hablo de todas las personas que tienen esta investidura en los tres ámbitos, en los tres niveles de gobierno, ¿sí? En cualquier enfoque, llámese salud, llámese educación, llámese seguridad pública, llámese cuestiones laborales, ¿sí? Administrativas, etc. ¿Dónde y cómo aplico lo que es eso de derechos humanos? Si realmente aplicáramos o implementáramos lo que sabemos o lo que nos han enseñado sobre lo que son los derechos humanos verdaderamente, ¿creen ustedes que existirían las violaciones de derechos humanos? La discriminación, la tortura, las desapariciones forzadas, ¿sí? Las detenciones arbitrarias, los homicidios, los feminicidios, etc. Entonces, ¿dónde y cómo aplico esto? Los derechos humanos, déjenme decirles que no es algo que solamente tengo que verlo y reconocerlo en mi horario de trabajo. Los derechos humanos son 24/7, 365 días. Tengo que estar pendiente de lo que me pase a mí también, de lo que yo viva o de lo que yo pueda ser víctima de esas situaciones que afectan mis derechos humanos y mis derechos fundamentales. ¿Sí? Yo creo que esa es una cuestión en la que el Estado, en muchos aspectos, en todas las dependencias, ha habido una tarea pendiente, pero poco a poco creo que también se ha ido subsanando o se ha ido tratando de superar precisamente esas situaciones, por lo que ha pasado, por lo que ha ocurrido en el pasado. Ahora, ¿qué papel juega precisamente la función policial ahora, específicamente la función policial frente a los derechos humanos? Tiene una pregunta adicional a eso. Cuando yo soy víctima de una afectación a mi esfera jurídica, a un derecho humano como es la seguridad o la integridad personal, por ejemplo, ¿a dónde acudo? Primordialmente, ¿a dónde acudo? Si yo me enfermo, ¿con quién voy? Con el médico, con
el doctor, con un especialista, voy a derechos humanos primero. Cuando soy víctima de un delito, ¿con quién actúo? ¿Con la policía nada más? ¿Con la fiscalía para denunciar? ¿Voy a derechos humanos? No. Cuando yo necesito enviar una cosa a la escuela, ¿a dónde voy? Pues a una escuela donde hay esta convocatoria para inscribir a los niños a la educación básica o media básica. Entonces, ese papel, precisamente, que juega la función policial, tiene que ver con ese ejercicio de lo que nos toca verdaderamente aplicar e implementar. ¿Sí? La ciudadanía acude a las instituciones o a las dependencias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, siempre y cuando ocurran esas violaciones de derechos humanos o cuando hay esa incertidumbre o esa duda de a dónde puedo o con quién tengo que acudir. ¿Sí? Pero el día de hoy, en una situación que estamos viviendo en todo el país respecto a la función de las corporaciones policiales. ¿Sí? Y es una cuestión que puede estar violentando derechos humanos, la impunidad, las violaciones graves de derechos humanos como la tortura, las desapariciones forzadas, ¿sí? Las detenciones arbitrarias o las detenciones ilegales. Son situaciones que habría que analizarlo si eso está dentro de nuestras facultades o nuestras atribuciones. Las violaciones de derechos humanos no, pero sí realizar acciones de forma legal, de forma legítima. Por eso es importante que esta expresión interpretada o esta expresión de derechos humanos aplicada y implementada a nuestra función, pues debe de estar en nuestro actuar, pero también debe de estar empapada, tiene que estar transversalizada en nuestros reglamentos, en nuestros aspectos normales. ¿Sí? Ahora, una pregunta, es que de repente se me suelta lo preguntón y al iniciar las exposiciones, pues es importante hacer esta reflexión. ¿Sí? No estoy evaluando, no estoy diciendo que las corporaciones o que ustedes estén mal, sino simplemente es todos y todas estar en el mismo canal para poder ir avanzando precisamente en la comprensión de lo que nosotros queremos precisamente en esa expresión, una expresión idealista. Tres derechos están estrechamente relacionados o vinculados con la actuación que yo desempeño como agente de policía. ¿Cuáles son todos? Todos los que salen en la Constitución, ¿cuáles derechos? Ok, la igualdad. El respeto es un valor. Y el respeto se da en todas partes. Se debe dar en todas partes. Ok, la igualdad como valor, como principio, pero también como un derecho. Es decir, no podemos discriminar. ¿Sí? ¿Qué otro aspecto? ¿Qué otro derecho humano está vinculado estrechamente con la función que yo desempeño? El derecho a la vida, a la educación, ¿a qué más? A la salud, a la libertad, a la identidad de género, ¿sí? A la igualdad, a la identidad, es decir, a todo está prácticamente vinculado o relacionado la función que yo desempeño. ¿Sí? Si una persona está siendo víctima